Ludmila Vinogradov es periodista, es columnista internacional, es investigadora y arriesga su vida con sus trabajos. Es corresponsal de dos de los principales diarios más prestigiosos en el mundo de habla castellana, como es ABC, o española como se conoce mejor, como es ABC de España y El Clarín de Argentina, por citar dos. Está iniciando una serie para el periódico Clarín de Argentina, una serie semanal de 4 artículos sobre los hombres y mujeres del poder en Venezuela. El primero que he iniciado es el de Cilia Flores. La hemos invitado para que nos diga esos 4 poderosos de la narcotiranía en Venezuela. Empecemos por tu trabajo de investigación sobre Cilia Flores, pero antes, ¿cuáles son los otros 3 temas que vas a tocar a lo largo de este mes en el Clarín? Bueno, el segundo es los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez. El tercero son los militares y el cuarto el aspecto petrolero económico. Okay. No te menciono todavía los 2 últimos porque no están hechos todavía. Ok, pero nos vas a dar un anticipo porque ya lo tienes investigado y más que investigado. Claro, claro. Empecemos por Cilia Flores. ¿Quién es esa elementa? Es la primera dama de Venezuela, la mujer de Nicolás Maduro, la que llama la primera combatiente. Ajá. Ella es la mujer más poderosa de Venezuela, la que mueve los hilos políticos. ¿Por qué dices que es la mujer más poderosa de Venezuela? Bueno, porque prácticamente controla todo el poder, controla toda Venezuela, especialmente la parte jurídica, judicial y penal, ¿no? De Venezuela, la parte política y la parte financiera, a través de sus amigos, de su entorno más leal, íntimo, cuáles son su familia, sus sobrinos y los 2 hermanos Rodríguez. Además, la directiva pues de la Asamblea Chavista. O sea que los Rodríguez pertenecen a la banda de Cilia Flores y a los intereses de Cilia Flores. Exactamente. Y trabajan para los intereses de Cilia Flores. Y para los de ellos también, ¿no? Por supuesto. Claro. Forman parte de una sociedad muy, muy compenetrada y muy selectiva y muy que excluye, ¿cómo se dice? Que excluye, muy selectiva. Excluyente. Exclusiva. Ok. Excluyente. Comienzas el artículo para Clarín diciendo Cilia Flores es la primera dama de Venezuela, pero en los hechos no lo parece. ¿Por qué dices que no lo parece? Bueno, porque no se ocupa de, digamos, de lo que tradicionalmente las primeras damas se ocupan, que es la parte social, las familias, la niñez, la infancia, la atención a las mujeres embarazadas, en fin, todo lo que es la parte social y femenina de un país. Casi todas las primeras damas en otros países lo hacen y en Venezuela también. Cilia Flores rompe con ese modelo y ella, por lo menos no se ven registros de que ande ella promoviendo programas sociales, nada de eso, pues. ¿Y a qué se ocupa entonces? Se ocupa más bien de atender y cuidar a su propia familia, entre ellos a su esposo, su marido Nicolás Maduro y toda la descendencia y todos los conexos familiares, parentescos que ella tiene, que son muchos. Es una familia muy amplia, muy, muy numerosa. Tú escribes que cuando fue presidenta de la Asamblea Nacional se le llegó a contabilizar unos 47 familiares en la nómina del... Trabajando en la Asamblea Nacional. Efectivamente, en el Parlamento. Eso fue hace 10 años, ¿no? Cuando ella era presidenta. Bueno, ahora ella no es la presidenta de la Asamblea, pero no hace falta que lo sea. Ella es, como dice el magistrado Alejandro Rebolledo, es la mano que mece la cuna de la corrupción. Ahora, fuerte, yo sé que es fuerte.
ese título, pero bueno, es lo que ilustra bien lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Cuántos hijos tiene ella, Cilia Flores, de sus diferentes matrimonios? Porque creo que el de Maduro no es el único, ¿no? No, sí, dos con el señor Gaviria. Yosmar y el otro no me acuerdo cómo se llama. Walter, Yosmari y Yosser. Walter, exactamente. ¿Y Nicolásito de quién es? El que llaman Nicolásito. Nicolásito ella es la madrastra de Nicolásito. Nicolásito la tiene a ella como madrastra, ¿no? Pues, como su tutora. Parece que Nicolásito la reconoce a ella mucho más que su propia madre por el apellido Moros. Y a alguna de las 14 casas que dice que ha repartido a sus diferentes hijos, ¿alguna le tocó a su hijastro, a Nicolásito, o solamente es para Walter, Josval y Yosser? Y sobrinos y compañía. Son 14 casas. Entre ellos, bueno, parte de ese conjunto, digamos. Ellos cerraron la calle Tacarigua, en Cumbres de Curumo. ¿Te acuerdas de esa urbanización, no? Sí, yo vivía cerca. Ah, bueno, efectivamente. Eso queda al sureste de Caracas. Arriba, o sea, detrás de Santa Mónica. Y hay una calle directamente para entrar a Fuerte Tiuna desde allí. Exactamente. Mucho antes mucho antes de que la banda de los Flores estuvieran allá, ya estaba esa calle, por cierto. O sea, no la construyeron ellos. Sí, esa calle la cerraron y es la calle Tacarigua, allá en Cumbres de Curumo. ¿Y más o menos cuánto costaron esas casas? Bueno, las casas, digamos, pero eso fue comprado hace como 6, 7 años. Fueron comprando una a una. Cuando se dieron cuenta que podían cerrar la calle y convertirla en un coto, pues, en un coto cerrado, empezaron a comprar las otras. Y los dueños empezaron a subir los precios. Entonces, lo que se conoce por Armando, la página de Armando, la investigación de Armando Info. Armando Info, ellos descubrieron por los registros que esas casas habían, a lo mejor los registros no aparecen esas cifras, pero lo que comentan los vecinos es que se vendieron entre $800,000 y $1,500,000. Esas son casas que no valen ese dinero. Pero bueno, es una manera millones. Tú hablas de 800,000 millones de dólares. No, yo hablo $800,000 y $1,500,000. $1,500,000. Estoy leyendo aquí tu artículo que dice: nadie se atreve a dar un estimado de la magnitud de su fortuna. De su fortuna personal. O sea que sí, su fortuna personal pasa de los 800,000 millones de dólares. No. De la fortuna personal, de lo que ha sacado. Ajá. ¿Cuál fue la renta? La renta de Venezuela digamos, hasta hace 20 años o menos, eran de $800,000 millones. Eso fue la renta, el ingreso de Venezuela. Con esa no lo que se ha robado lo que se ha robado en todos estos años, 20 y pico de años. Claro, no hay una cifra específica. Pero digamos, según lo que conocen y dicen los especialistas, es que el 60% del ingreso de Venezuela caía en manos de la corrupción. Supongamos que si tuvimos una renta de $800,000 millones, el 60% de eso representa más de $500,000 millones que se ha perdido en diversas manos, pero una parte muy importante quedó en manos de la familia Flores. Cilia Flores tiene 64 años y nació en Catia, en Caracas. No. Ella no nació, ella se crió en Catia. Ella nació en Cojedes. Es verdad, y se crió en Catia, cierto, tienes razón. Nació en Cojedes, pero prácticamente se formó en Catia. Sí.
en una familia Se de graduó de clase media baja. abogado, una familia muy Ujú, humilde, y ella tuvo la oportunidad en la democracia de esos 40 años que ellos tanto despotrican, de graduarse y estudiar. Tuvo esa oportunidad ujú. por los estudios que son gratuitos. Por lo Además, que sé de ella, antes del golpe frustrado de Chávez Frías y su gente del 4 de febrero, ella no conocía a Chávez Frías. Lo conoció en Yare, hizo fila en las colas de esa multitud, porque era una multitud que iba a sí, ver a Chávez Frías a la cárcel. a la Y cárcel. empezó con una gran mentira. Empezó diciendo que era la abogada de Chávez Frías, cosa que era falso en un principio. ¿No? Sí, Pero así se empezó a rodear con la gente más cercana de Chávez Frías. efectivamente, uno de los cuidadores o guardaespaldas que tenía Chávez era Nicolás Maduro. Y en esa cárcel fue cuando ella conoció a Nicolás Maduro. Ya Chávez Frías. Ah, Nicolás Maduro también lo conoció allí. Sí, efectivamente. Ok, ¿cuáles son sus gustos? Porque tú en este artículo hablas de los gustos de ella, cómo le gusta Disculpa, voy a tomar vestirse, agua. dónde le gusta, ¿cómo se llama? ¿Dónde le gusta viajar? Échanos un poco el cuento de eso. Bueno, ellos tuvieron, cuando Maduro era canciller, ellos tuvieron mucha oportunidad de viajar, pero muchísimo. Ellos utilizaban el avión presidencial para meter toda la familia y dar la vuelta al mundo, pero muchas veces en todos los viajes. Me acuerdo todavía las fotos con la familia Nicolásito, sus hijos, su nuera, su nuera y su nieto, perdón, viajando por China, Mm. perdón. ¿No tienes ahí ninguna víctima que te pueda traer agua? Sí, Alex, tráeme agua, porfa. Viajando por todas partes, pero yo viajó por Panamá, por República Dominicana, por diferentes paraísos fiscales, Alex, supongo que para trabajar. Ahora, ella dentro de esa familia que colocó en todas partes como si el Estado venezolano fuera suyo, tráeme y eso es agua. lo que todos ellos se creen, eh, ¿tiene algún hijo o algún sobrino favorito para los negocios sucios? Sí, efectivamente, se llama Eric Malpica. Eric Malpica Flores, es su preferido. Ajá. ¿Por qué es su preferido? ¿Por qué dices Bueno, eso? porque lo puso en los cargos más sustanciosos, Ujú. en los cargos más Creo sustanciosos, que fue tesorero de la Nación, tesorero, ministro de Finanzas. ajá, director de Fonden, viceministro de Finanzas, ¿no? Sí, efectivamente. Y ahora anda metido en todos los negocios de lo que queda de Venezuela, lo poquito que queda de Venezuela, Ujú. él anda en esos negocios. También Ese tiene no era a uno que salió retratado en una isla caribeña, Sandbar, bañado en champán rosado, Moet Sandbar, Chandon, que es uno de los más en la caros. isla Sandbar, en el Ajá. Caribe, en la isla Sandbar. ¿No? Bueno, era una discoteca y entonces estaba, bueno, en una fiesta ahí con amigas. Y no estuvo también la recolección de basura en Fospuca, Sí, efectivamente, eso también lo ha Armando Info. investigado Armando Info, efectivamente. Y bueno, esos son los negocios que ellos hacen, que tienen ahora, subiendo la tarifa de los servicios públicos. Digamos, tenemos que han subido de una manera obscena. La Ahora, electricidad, ella no tiene o trabajó o puso un puesto el aseo, importante de no trabajar a una nuera o exnuera. efectivamente, tiene a su nuera, ex nuera, porque se divorció de su hijo, Ujú. en el Seguro Social. Me estás tosiendo demasiado. No sé qué decirte. No sé qué decirte. O sea, lo puso en seguro social y una vez que se divorció, ¿no?
la cambió por el nieto. Una vez que se divorció, la dejó en el cargo para asegurarse el futuro de su nieto. Ah, o sea, que siguió en el cargo. Sí, Ay, sí, tiene su corazoncito para su nieto. No lo tiene para el país, pero lo tiene para su nieto. efectivamente. ¿Qué más me puedes decir de ella? Bueno, que es la mujer más poderosa, que debería acordarse. ¿No estuvo Que los metido en venezolanos están secuestros y pasando. cosas de esas? Ah, Ella no estuvo metido en una metida en un secuestro, una cosa de esa, aparte de un robo de armas y asaltos de banco. no tengo información precisa sobre eso y sería pura especulación. Ahora, dice Carlos Tablante en unas declaraciones que un contratista del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, Edgar Velázquez, fue secuestrado en las puertas de la institución luego de haber cobrado en efectivo entre 1 y 3 millones de dólares por proveer equipos médicos a la institución. ¿Qué tiene que ver la Cilia Flores? Bueno, porque su nuera es la presidenta del Seguro Social y ese contratista que fue secuestrado había salido del Seguro Social tras recibir 3 millones de dólares en efectivo, era mucho dinero. Y entonces desapareció. Y eso es lo que dice Carlos Tablante. Sí, desapareció. Sí. Ahora, otra cosa. El matrimonio con Maduro es más o menos reciente porque es del 2018. ¿Ok? O sea que ellos vivieron juntos y encamados por lo menos 10 años. Unos ¿No 10 me años, sí. equivoco? Sí, parece ser que Chávez les dijo que se casaran, ¿no? Que se casaran después, que se casaran por fin porque era necesario para que él fuese presidente. Y entonces ellos se casaron, bueno, los casó Jorge No lo Rodríguez. digas, no lo digas, a ver si adivinan. Adivinen quién casó a este par de joyas. Les doy un dato. En ese momento, ¿no? Se casaron, pues fueron al registro civil, etcétera, bla, 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 ¿no? El alcalde de Caracas, en ese momento. ¿Adivinan quién es? Dígalo usted. Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez. De ahí viene, y ahí empezó una gran amistad entre delincuentes. Sí, formó parte de una sociedad. ¿En qué consiste esa sociedad? Bueno, fíjate. Recientemente, como un ejemplo, la semana pasada sale de que Cilia Flores tiene las manos metidas en el escándalo de la aerolínea Plus Ultra. En España se denunció un rescate que se hizo a esta compañía, que es española, pero que tiene un socio venezolano, y ese socio venezolano está ligado con Cilia Flores. Entonces ella aparece nuevamente en los medios periodísticos, junto con Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Cilia Flores, combinados con el negocio de la aerolínea. Resulta que el gobierno de España, Sánchez, les otorgó un préstamo de rescate de 53 millones de euros. Pero esta compañía significa en el sector aeronáutico, Nada. España, un 1%, menos de eso, Y hay ¿no? un escandalazo en España por eso. Claro, entonces haberle concedido un rescate de los fondos públicos a esta aerolínea que está vinculada con Cilia Flores y compañía, y el padrino de su boda, y más Delcy Rodríguez, pues eso es un escándalo para España. De ahí tú ves, pues, los hilos que mueve, la mano que mece la cuna de la corrupción, que llegan y no tienen frontera, llegan hasta España mismo.
Y por eso es que Delcy Rodríguez se está ocupando de presionar a la gente que bastante plata le dio de los venezolanos, de lo que roba del tesoro público, a estos delincuentes que están al frente del gobierno español, a Sánchez y el de Podemos. Ahora, además yo tengo entendido que Cilia Flores, al igual que su marido, están metidos en brujería, en babalaos, en saibabas, en todo ese tipo de cosas, porque algo de eso recuerdo habérselo leído a David Placer en sus 2 libros. Sí, efectivamente. David ha publicado 2 libros sobre ese tema y ha hecho una investigación, pero al detalle sobre las tendencias, digamos, las inclinaciones esotéricas de Cilia Flores y de Nicolás Maduro. En efecto, ellos son devotos del Sai Baba de la India, un hindú ahí. Entonces, ellos son devotos y seguidores de ese tipo, que por cierto, tienen muchas denuncias sobre corrupción también, pues, sobre lo que él cobra por los afiliados o sus seguidores. Prácticamente les obliga a que tienen que ceder toda su fortuna a la secta de Sai Baba para que puedan ellos entonces alcanzar niveles de espiritualidad y poder ir al cielo, pues. Sí, entonces, como hicieron muchos curas antes. Sí, efectivamente. Bueno, ¿qué te iba a decir? Bueno, Saibaba murió, por cierto, pero siguen, sí, siguen los negocios. Siguen los negocios. Ahora, otra también está involucrada en la droga y en escándalos internacionales de droga. En el caso, por cierto, de los llamados narcosobrinos que están presos por traficantes de droga. Qué familia. Eso me recuerda una canción que se llamaba en los años 70, creo, o 60, Escándalo en la familia. Tremenda banda familiar de delincuentes. Esos narcosobrinos son sobrinos e hijastros de Maduro, ¿no? Sí, efectivamente, los crió como hijos. Entonces esa familia no tenía hijos propios, pero entonces recogían a todos los sobrinos, hijastros, sobrinos y afines que se le arrimaban. Pues claro, cualquier sobrino que tenga como ascendiente a unos tíos que son presidentes, pues imagínate tú cómo no se le deben pegar. Pues se le pegan, ¿no? Muchísimo. Y nos ibas a decir cuáles son sus gustos en el vestir, en ese tipo de cosas. No, sí, le encanta la ropa de firma, las carteras, los zapatos de firma y las joyas, especialmente. Ella carga muchas joyas y ella, bueno, le encanta la joya. Por cierto, Nicolás Maduro luce uno en este dedo, una esmeralda verde y la exhibe junto con otro anillo, debe ser de matrimonio, y la esmeralda en su mano izquierda. Ahora, ¿qué está haciendo exactamente ahora? ¿Cuál es su trabajo sucio en este momento? En estos momentos, bueno, ella controla todos los hilos políticos, toda, digamos, la nueva configuración, el cambio que va a dar Venezuela a través del Estado comunal y 35 leyes. Ella está en la Asamblea Chavista, pero tratando de cambiar toda la fisonomía jurídica del país y ella es la que está detrás de eso. ¿Ve? Por eso yo te decía que ella mueve todos los hilos jurídico, político, económico, financiero. Ella es la mujer más poderosa de Venezuela y no hace falta que ella aparezca en ninguna parte como directiva, porque debe ser que no le alcanza el tiempo de manejar tantos hilos, tantos títeres y tanta gente que trabaja para ella. Ahora, ese es el primero de una serie de 4, ¿no? Trabajos que anuncia este diario famoso, el Clarín, de Argentina. Decías que los otros eran los hermanos Rodríguez, los militares y el petróleo. ¿Nos puedes adelantar algo de eso? Bueno, el de los militares es... Vamos por los hermanitos Rodríguez. Ya se publicó. Y es una continuación de lo de Cilia Flores con los escándalos de Plus Ultra, de la aerolínea. No, explícanos porque yo no lo leí, yo no sabía que se había publicado.
Sí, ya se publicó. Ay, ¿cómo es el cuento? De los hermanitos Rodríguez, que son los hijos de Jorge Rodríguez, uno que fue un secuestrador, ¿okay? Un delincuente secuestrador, metido en el caso de House, y que muere porque lo estaban torturando. Por cierto, que los responsables de su tortura fueron enjuiciados, porque en ese momento se enjuiciaba, cosa que no hacen los hermanitos Rodríguez, pero cuentan que la mala madre de los hermanitos Rodríguez, porque hay que ser bien mala madre, si es verdad esto que cuentan, en los cumpleaños de ellos, la piñata era la cara de Carlos Andrés Pérez para que le dieran golpes y destrozaran la cara de Carlos Andrés Pérez. Eso es lo que cuenta. Bueno, lo que cuenta Delcy Rodríguez, y lo hizo público, justamente en noviembre o diciembre, antes de las elecciones legislativas del 6 de diciembre, ella contó a Ernesto Villegas. Sí. Villegas, sí, en una entrevista por Venezolana de Televisión, ella invitaba a los venezolanos que fueran a votar el 6 de diciembre, para que, bueno, porque eso era su venganza personal. Entonces, yo nunca entendí por qué ella relacionaba unas elecciones con su venganza personal. La venganza personal porque habían matado a su... Lo que ella demostró con eso era que después de tantos años, 38, cuando asesinaron a su papá, ellos mantienen, los dos hermanos, ese resentimiento. Es que la madre los traumatizó. Más que la muerte del padre, cuentan que fue la madre quien mantuvo todo ese odio, ese resquemor, ¿no? Contra no los que ¿cómo se llama? Los que lo torturaron y lo mataron, sino con toda Venezuela, porque es un odio a todo el país. O sea, ellos son unos enfermos mentales, porque quien hace eso son enfermos mentales, empezando por la madre, si es verdad lo que se dice de ella, ¿no? Ahora, ellos obviamente sí lo son. Ahora, fíjate, ¿cómo se puede sentir? Uno siente venganza cuando no se ha hecho justicia, pero los asesinos de su padre fueron condenados y se hizo justicia. Lo que pasa es que a ellos no les interesa esa justicia. Ellos han continuado con su rencor y su venganza a través de ahora de con su negocio. Y ahora lo pagan contra todos los venezolanos. Hay que estar muy mal, de verdad, como tú dices, muy mal del corazón, del alma y de la cabeza, para que ese rencor, ese odio, te siga manejando, ¿no? Pero déjame decirte... Es una trampa. La venganza, a la final, es una trampa. Si continúas ejecutando esa venganza y sintiendo esa venganza, es porque estás entrampado en esa misma venganza que la persona ha construido. Entonces debe estar muy mal de la cabeza y no deben ser felices con tanto poder, con tanto dinero que ellos tienen, que manejan, y siguen en su venganza, en su resentimiento. ¿Hasta cuándo van a poder ser ellos felices? Yo creo que ahora, no. Yo conozco a un enfermo, ¿no? No, por fortuna no conozco más ni me interesa, que fue torturado, efectivamente, en la época, no sé si de Betancur de León. Estaba metido en el Partido Comunista. ¿Ok? Se portó muy valiente porque no le sacaron nada. Le hicieron sacar sangre y demás. Y el tipo todavía es un resentido contra los adecos. Como si aquellos que estaban allá no se hubieran inclusive hasta muerto la mayoría. ¿Qué tiene que ver ahora eso? ¿No? ¿Qué tiene que ver todo eso? Y además el pueblo castigó porque los quitó del poder y puso a los copellanos un tiempo. Sí. Y luego volvieron los otros. Pero entonces todavía tiene es en la cabeza, todavía está enfermo en la cabeza, porque ¿qué otra cosa puede ser sino enfermedad? Yo entiendo que puedas tener odio, resquemor, lo que tú quieras, por los causantes de esa muerte y por los que le dieron la orden de que lo hicieran. ¿Okay? Sí, pero no por sus hijos y por sus nietos. Claro, igual lo mismo. Y menos por todo el país.
Porque Lo mismo, el que era un delincuente era el padre de ellos. Él se claro. arriesgaba a que le pasara todo eso. Además, era el secuestro más famoso hasta ese momento que bueno, y todavía que se ha dado en Venezuela. Sí, pero ¿quién sembró ese resentimiento? Y siempre culpar a los demás de tu propio fracaso. Fue Chávez contra los españoles. 500 años después, ellos culpan a los españoles de que hubo un genocidio de los indios, de los indígenas, 500 años atrás. En realidad, ¿qué culpa tienen los españoles de lo que hicieron sus antepasados? Y además que no fue así. Bueno, No, pero además, no, no fue claro que no fue un así. genocidio. No Genocidas hubo fueron los genocidio. ingleses con las tribus norteamericanas, que lo que hoy es Claro. Norteamérica. Pero es que además, ¿cómo se llama? Es como si los españoles, ¿no?, tuvieran odio contra los romanos o contra ¿cómo se Los llama? Los musulmanes, árabes, que los los árabes que estuvieron 500 800 años años. Sí, estuvieron pisados 500 años por los árabes. 800. 500 No, años. 800. Ah, No, perdón, es verdad, 800 800. años. Yo estoy con lo de 500 por los 500 años del Sí, descubrimiento. sí. 800 años. Es como si tuvieran un gran resquemor contra los árabes. Es absurdo, pero es enfermo, es algo realmente enfermizo. Ahora bien, ¿qué otra cosa nos puedes decir de esa par de joyitas? Bueno, la persona que mejor los ha descrito y ha escrito sobre ello ha sido Ibellis Pacheco, amigo tuya. Ibellis Pacheco, que escribió Los Hermanos Siniestros, ¿no? Y también Christopher Figuera, Manuel Christopher Figuera, el general que desertó del 30 de abril. Él lo llama el genio tenebroso. En una carta que hizo pública, comparándolo con Fouché, aquel personaje de Francia. Bueno, el Personaje caso de siniestro. Jorge Rodríguez es realmente patético. De verdad que yo no entiendo cómo una persona que puede ser brillante, dicen que es brillante, que es talentoso, de todos los chavistas, los líderes chavistas, es el que mejor se expresa a decir de Zapatero, ¿no? Que dice que el que mejor se expresa es Jorge Rodríguez. Esa es la opinión que tiene Zapatero de él, ¿no? Imagínate cómo serán todos los demás cuando lo compara como algo lo superior, lo máximo, lo mejor que tiene el chavismo. Imagínate tú cómo serán los demás. O ¿Cómo este Zapatero que es otro vagabundo. Ajá. Sí, bueno, dime con quién andes, te diré quién eres, ¿no? Entonces, Jorge Rodríguez se la pasa inventando como presidente de la Asamblea Nacional, inventando cuentos, magnicidios, conspiraciones, y nunca presenta pruebas. Las pruebas que dice, no, yo presento pruebas, pero las pruebas que él aporta, que él muestra, no son pruebas, no son evidencias de nada absolutamente, porque nunca ha mostrado a ningún responsable de las tramas que él inventa o que presenta a los medios de comunicación. Dedica todo su tiempo a ese odio que se ve que lo tiene contra los opositores o supuestos golpistas, conspiradores que le van a tumbar el gobierno. Entonces, tanto odio que destila y tanto tiempo y energía que dedica a eso en lugar de ocuparse del país, el país se está cayendo y ellos solamente se ocupan de ver cómo hacen daño a la oposición, de cómo encarcelan o persiguen o montan la cacería a los opositores. A eso dedican todo su tiempo. Tienen todo un congreso y se le va a pasar los años así, años, tratando de perseguir y metiendo preso a todos los opositores, en lugar de preocuparse por el país. El país tiene, Bueno, enfrenta, mira, el país no les la mayor miseria en su historia, 90%. 90% vive en la pobreza, en el nivel de la pobreza. Y en la extrema pobreza, más del 60%. ¿Y quiénes han creado esta pobreza? Ellos los que están en el poder. ¿O qué son? Las sanciones, el bloqueo, mentira. Ya eso venía
La Mira, extra otra pobreza ya cosa. estaba antes de las sanciones. Las sanciones tienen fecha. Las petroleras empezaron hace año y medio. No más. Entonces, nos falta el jefe de la banda o los jefes de la banda de los militares y del petróleo. ¿Qué nos puedes adelantar de esas dos investigaciones? Bueno, la destrucción de PDVSA. Bueno, pero por eso lo destruyeron todo, no solamente PDVSA, han Todo. destruido todo. Es impresionante, la educación, la familia, todo, todo. Bueno, La pero prensa, todo. sí, pero quien dirige esa destrucción de petróleo está anunciando que va a reactivar el petróleo aumentando la producción a 1,5 millones de barriles diarios. Y cada día que pasa va cayendo mucho más. Mientras lo poquito que produce se lo siguen regalando a Cuba o llevándoselo a los chinos para pagar unas deudas eternas con los chinos, nunca se va a salir de esta pobreza. Entonces, ¿quién dirige esto? Tarek El Al-Saimi tiene la particularidad de que ha sido el contacto, el hombre que ha permitido la entrada, el ingreso de la gente más rara, digamos, extraña para los venezolanos, como son los Hezbollah, los combatidos de Hezbollah y los guerreros, los combatientes de Irán. Pues él ha permitido la entrada de esta gente extraña para la cultura de los venezolanos. Y en Bueno, ahí cuanto, va la historia, y ahí voy contando. y en cuanto al jefe de la banda de los militares. Bueno, esa es mi próxima nota para este sábado va a salir. Va a estar compartida, es una nota compartida entre Diosdado Cabello y el general Vladimir Padrino López. Bueno, el estamento militar que sostiene a Maduro. los retuiteres, le haremos un retweet para que la gente se meta entonces en tu artículo cuando lo saques el sábado en Clarín. Pero me lo mandas primero a mí para poderlo hacerle retweet. Seguro. ¿Okay? Si no me lo mandas, no lo puedo hacer. Okay. No, será el fin de semana. No sé si sábado o domingo. El fin de semana será. Perfecto. Bueno, ahí tienen una periodista de investigación que trabaja para ABC, uno de los principales diarios españoles, y para Clarín de ABC de España, Clarín de Argentina, uno de los principales diarios argentinos, por citar dos de los diarios donde ella trabaja y donde está publicando en este momento. Lubina Vinogradov. Tú eres de Australia, ¿no? Tú naciste en Australia. De China. En China. Es que tienes cara de China, pero mi esposa me dijo, no, ella como que nació en Australia. ¿Tienes algo que ver con Australia? No, sí he ido 4 veces a Australia. Me encanta ese país, pero queda muy lejos. Porque es que nosotros te conocemos, imagínate tú, de cuando estabas casada con tu anterior víctima. ¿Qué se hizo tu anterior víctima? ¿Dónde está? ¿El primero o el segundo? Estoy con el tercero, mi tercer matrimonio. Pero tú estás como Elizabeth Taylor, entonces. No, 3. Tú los coleccionas. Bueno, entonces no te sigo preguntando por las víctimas. Ok. De verdad, Ludmila, muchísimas gracias. No, un solo mensaje, si me permite, un solo mensaje. Dime. Napo. Te oigo. Sí, yo quería enviar un mensaje a la primera dama de Venezuela para que se acuerden los venezolanos y que ya es hora de que ellos den el relevo, cambien, permitan un cambio de gobierno, no se eternicen ni se No, ya va. Vuelve a repetir lo que yo le voy a poner música. A ver, empieza. Sí, a la primera dama. Van 22 años. 22 años. Son unos delincuentes. Primero, no es ninguna primera dama. Bueno, ¿no? Pero bueno, primero tiene todavía ese cargo, que lo ejerza. Pero que lo ejerza. Sí, lo está ejerciendo, está robando, que es lo que ellos quieren. Que lo ejerza realmente, ¿no? Y tiene una familia muy grande, que piensa en ellos, pero también en toda Venezuela, en todas las familias venezolanas, que se acuerde
que ella depende de nosotros, ¿ah? Y no nosotros de ella, que van 22 años. Ya es hora de que dejen el poder. O sea que tú eres de los que creen que van a dejar el poder por elecciones, ¿no? Y por diálogo. Bueno, pero el lado femenino, ¿qué pasa? De las mujeres, eso funciona. Funciona. Por eso es que estoy apelando a la mujer, ¿entiendes? A la madre. A eso estoy apelando. ¿Tú estás hablando en serio? No, tú te estás burlando de nosotros. No. Tú estás hablando en serio. Bueno, ella es madre, ¿no? Si ella se acuerda de su familia, acuérdese de la familia. Se faltó la primera parte antes de lo que va. Y te faltó la primera parte antes de la palabra madre. Te faltó la primera parte. Eso es lo que... Eso es lo los venezolanos. Bueno, gracias, Ludmila. Gracias, amén. Un abrazo, ¿sí? Un abrazo fuerte.